El día de hoy vamos a ver esto, el amor en la familia de Dios. El amor en la familia de Dios. Entonces, estamos hablando de que estamos en una prueba y no podemos olvidarnos de esa realidad. Estamos en una prueba que el Señor trajo. Nunca nos había pasado que la iglesia no pudiera reunirse. Tenemos ya meses, vamos ya para 4 meses que no nos hemos podido congregar, que vivimos en aislamiento, a veces hasta de nuestras propias familias. Entonces esto es una prueba para nuestra fe. La Biblia dice que cuando estamos en una prueba, lo que está siendo probado es nuestra fe. Entonces estamos en esta prueba y esta prueba tiene que ver con nuestra fe y cómo nosotros vamos a responder a lo que Dios está trayendo. Si vamos a responder siendo fieles, permaneciendo firmes, como discípulos obedientes, si vamos a funcionar simplemente como que estas son simples circunstancias, o si realmente vamos a buscar que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esa es una de las preocupaciones que tengo yo y que les he compartido al equipo pastoral. Me preocupa que esta prueba haya venido, que el Señor tenga un propósito y que nosotros como congregación no la abracemos y la aprovechemos y busquemos con celo que se cumpla el propósito de Dios que tenía en esta prueba, que Él realmente nos cambie, que realmente regresemos y que regresemos habiendo crecido, habiendo mejorado, habiendo respondido correctamente. Entonces, aquí ahora viene como este siguiente paso de la prueba, esta siguiente etapa, como le quieran llamar, que vamos a tener ya que hacer nuestra vida. Vamos a tener que tomar decisiones sobre cómo vamos a hacer nuestra vida. No solamente en lo personal, no solamente en cómo nos vamos a conducir en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias o nuestros trabajos, sino cómo vamos a hacer nuestra vida como iglesia. Y es importante que nosotros veamos lo que la Biblia llama, lo que la Biblia establece para su iglesia y hacernos esa pregunta: ¿cómo vamos a vivir como la iglesia de Cristo Jesús, como el cuerpo de Cristo Jesús en esta nueva normalidad? Y de eso entonces es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, si la semana pasada vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros en lo individual somos miembros del cuerpo, ahora quiero agregar algo a esa imagen, a esa figura. La Biblia usa varias figuras para describir el cuerpo, describir la iglesia. En esa figura del cuerpo de Cristo, el énfasis es la interconexión del cuerpo, la interdependencia de los miembros en el cuerpo, la unidad del cuerpo, de tal forma que somos muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y en el cuerpo ningún miembro puede desechar a otro miembro diciéndole: no te necesito. Y también ningún miembro puede decir: yo no necesito a los demás. Ningún miembro puede decir: yo no te necesito, y tampoco puede decir: ustedes no me necesitan a mí. Sino que cada miembro tiene que tener una conciencia que el Señor nos puso en ese cuerpo para que funcionáramos juntos, para que cada uno funcionara adecuadamente y para que juntos entonces nos cuidáramos mutuamente. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 12. El día de hoy vamos a ver otra figura. Y esto es esta frase que aparece en Efesios capítulo 2, 19, en donde afirma el apóstol Pablo así tan sencillo: somos de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y el texto que yo con el que quisiera que empezáramos es Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Y dice así: mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos.
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Es bien interesante cómo la iglesia es algo tan completo, es algo tan central en la Escritura, que nuestro Señor nos describe de estas maneras y todas estas son reales. Somos, dice la Escritura, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Ahora dice, nosotros somos la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Nuestra identidad está centrada en el hecho que el Señor nos adoptó. Y esto es algo asombroso. Por eso cuando dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, ese mirar no solamente es que lo veas, ¿verdad?, de lejecito, sino que lo veas fijamente, que lo examines, que lo consideres en toda su dimensión y magnitud. Dios, el creador de todas las cosas, el Dios santo y sublime, el Dios majestuoso que reina desde los cielos, nos consideró para adoptarnos como sus hijos. Eso es algo maravilloso, es algo digno de contemplar con asombro. Eso es lo que está diciendo Juan. Mira, fíjate, ¿qué está sucediendo? El amor de Dios es tan grande que nos ha hecho hijos de Dios. Y dice, y eso somos. No nomás es una declaración, no nomás es una figura, no nomás es un nombre. No, somos hijos de Dios. Y esto fue por causa de su amor. Dios nos amó de tal manera que nos introdujo a su familia. Cambió nuestra identidad de ser extranjeros, de ser enemigos de Dios, a ser hijos amados. O sea, Dios nos amó tanto que nos trajo a su casa. Nos sacó de la calle donde deambulábamos perdidos y desprotegidos para recibirnos en su casa como hijos suyos. Esa es la iglesia, es la familia de Dios. La iglesia es el hogar en el que Dios nos ha metido, donde Dios nos ha traído. Entonces, cuando pensamos en iglesia, no debemos pensar en una religión, en un servicio religioso, en lo que es, en las cosas que hacemos, los diferentes ministerios, las diferentes prácticas. Cuando pensamos en la iglesia debemos pensar, esta es nuestra casa, estos son nuestros hermanos y tenemos un Padre y somos partes todos de esta familia. Ahora, Juan continúa y dice en el versículo 2, recalcando, Dios por su gran amor nos ha otorgado ser parte de su familia. Y dice entonces somos amados, versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ya somos los amados de Dios, pero aún no se ha manifestado en su plenitud lo que vamos a hacer algún día. Vamos a seguir siendo hijos de Dios, vamos a seguir siendo la familia de Dios, pero va a venir un día y está hablando de la glorificación que va a suceder en el día final, en donde esa familia va a experimentar la plenitud en un día. Va a experimentar el habitar todos juntos, toda la iglesia universal, habitando juntos con nuestro Padre, con nuestro Señor ahí en medio de nosotros habitando con Él como una inmensa familia, todos viviendo por la eternidad en esa unión, en esa presencia mutua. Esa glorificación ya está sucediendo, de tal forma que cuando estamos en la iglesia aquí en la tierra, estamos siendo preparados para esa gloria futura que aún no se manifiesta. En otras palabras, la santificación que vivimos aquí es la preparación para esa gloria.
Por eso Pablo lo describe, que vamos avanzando de gloria en 2 Corintios 3:18. Pedro lo describe como que nosotros estamos viviendo con una esperanza de que vamos a llegar allá aquel día. Es una esperanza de obtener la herencia. Ya somos hijos, pero no vamos a recibir toda esa herencia hasta que no lleguemos a esa salvación que está preparada para nosotros. Pues la iglesia es una familia que vive con los ojos puestos en el cumplimiento de la plenitud de esa promesa que se les ha dado a los hijos. Como si el Señor hubiera venido cuando Él habló y se despidió de sus discípulos, les dijo: no se preocupen, yo voy a prepararles un lugar. Yo les voy a preparar a cada uno un lugar para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Entonces, si ese es el lugar donde vamos a vivir como familia de Dios, nuestra casa celestial, donde estamos ahorita como iglesia, es algo temporal. Vivimos juntos aquí esperando la casa eterna en la que vamos a habitar juntos como familia para siempre. Estamos siendo preparados para ese día. Estamos esperando. El Padre nos ha prometido: yo les estoy preparando una casa, yo tengo para ustedes una herencia como mis hijos, vamos a estar todos juntos, vamos a disfrutar esa comunión eterna como familia. Ahorita, prepárense. Entonces la iglesia es algo glorioso. La iglesia es el propósito de Dios, el propósito redentor de Dios para la eternidad, pero ya manifestada de alguna manera limitada como hijos de Dios en esta tierra. Ser parte de la iglesia es algo entonces glorioso, es algo eterno, es algo que tenemos que considerar que ahorita, cuando estamos juntos, estamos empezando a experimentar de una manera reducida tal vez lo que vamos a experimentar por toda la eternidad. Podemos empezar a disfrutar la hermosura de habitar juntos estando aquí, preparándonos, aprendiendo a habitar juntos, aprendiendo a cuidarnos como familia, a servirnos como familia, para el día en que en su plenitud se manifieste, que estemos ya en ese hogar celestial por toda la eternidad. Eso es lo que es la iglesia. Y no podemos menospreciarla, no podemos decir: no, pues la iglesia pues sí es cuando vamos los domingos a congregarnos en un edificio. Esa es una visión completamente terrenal, material, puedo decir hasta mundana de lo que es la iglesia. Esa es simplemente una manifestación práctica de lo que realmente estamos buscando. Estamos buscando ser familia. Ahora, para ser familia, necesitamos entender cómo es la vida de esa familia. ¿Cómo se fundamenta esa vida de familia? ¿Qué necesita una familia para ser familia? ¿Cuál es el elemento principal que una familia necesita entre padres y hijos, entre hijos y hermanos, entre hijos hacia padres? ¿Qué es el elemento que debe caracterizar una familia? Y lo que creo yo que bíblicamente el Señor nos enseña es que ese elemento es el amor. Puesto que Dios forma su familia como producto de su amor. Dice Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El sacrificio de Cristo, que estuvo motivado por el amor del Padre, es lo que forma la iglesia, es lo que produce la iglesia. Cuando estamos pensando en la iglesia como una familia, debemos enfocarnos
en la vida de amor que debe caracterizar una familia, porque el amor es el que lo produjo. Quiero que vayamos a 1 Juan capítulo 4. Ahí el apóstol Juan hace una descripción amplísima y hermosa de lo que el amor de Dios produce en nosotros, debe producir en nosotros, y la respuesta que nosotros debemos de tener. Dice 1 Juan 4, versículo 7, y lo voy a leer hasta el 11, dice: amados, otra vez, amados, somos los amados de Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. A ver, espérense, vamos a dejar ahí. El amor es de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser la familia de Dios? ¿Cómo va a ser la casa de Dios? Si el amor es de Dios, ¿cómo va a construir Dios su familia, su casa? ¿Con qué lo va a construir? Dice, el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces los hijos de Dios, los hijos que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, que Él hace que nazcan, esos hijos que les da vida, que luego introduce a su familia, que recibe por medio de ese nacimiento espiritual, dice, todos esos que nacen, dice, la característica es que va a amar. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor es de Dios y Dios es amor. Lo que Él genera, lo que Él produce, lo que sale de Él, lo que es su esencia, es amor. Y lo dice el versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Entonces el amor produce la iglesia. El amor de Dios enviar a su Hijo a morir por nosotros. El amor de Dios enviar a su Hijo para darnos vida. Eso es lo que está produciendo la iglesia. Y dice entonces, como una conclusión, el versículo 11 dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. O sea, el amor de Dios viene y se derrama por medio del sacrificio de Jesús, se forma la iglesia, produce la iglesia, da a luz a la iglesia el amor de Dios. Y entonces esa familia, lo que debe caracterizar a esa familia, así como el amor es de Dios, así como Dios es amor, esa familia que nace de Dios debe vivir en amor. Dice el versículo 16 a mí en ese mismo capítulo, dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, repite. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Nosotros hemos llegado a conocer por medio del Evangelio el amor de Dios para nosotros y creemos en ese amor. Y luego en el versículo 19 viene la aplicación, digamos, horizontal. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque nacimos de Dios y nacimos de Dios porque Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame a su hermano. Si la casa de Dios fue formada por el amor de Dios, la casa de Dios debe vivir en amor y debe manifestar ese amor. Si amamos nosotros a Dios, que nos amó a nosotros,
entonces eso se va a manifestar en que nos amamos mutuamente. ¿Qué dijo Jesús que eran los mandamientos más importantes? Primero de ellos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios debe amar a su hermano. Esa dinámica de amor es lo que define y es el fundamento de la iglesia. El amor debe ser el aire que se respira en la casa de Dios. Amar a Dios y amarnos unos a otros. Dios nos amó y debemos amar a los hermanos. La manera en que amamos a Dios se expresa amando a los hermanos. Entonces, como familia de Dios, nuestra vida debe ser en amor. La iglesia debe vivir en amor. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, si somos iglesia, estamos viviendo en el tiempo de la pandemia, va a haber una nueva normalidad, ¿cómo vamos a vivir en amor? Si eso es lo que es nuestra esencia, si eso es lo que es nuestra identidad, así como nuestra esencia y nuestra identidad es que somos el cuerpo de Cristo, si nuestra identidad es que somos la familia de Dios y debemos de vivir en amor, ahora la pregunta es, ¿y cómo vamos a vivir en amor en esta nueva normalidad? No podemos decir simplemente, no, pues mientras estamos en la pandemia, pues no vamos a poder vivir en amor. Que la familia tome pausa, time out. Señor, tú nos mandaste a la casa, Señor, tú permitiste que viniera la pandemia, pues tampoco ahora no nos pidas que nos amemos unos a otros. No, eso no se vale. Bíblicamente, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestro hermano. La pregunta no es si se puede o no se puede, la pregunta es nomás cómo lo vamos a hacer. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que asegurar que estemos haciendo, que nosotros debemos amar a Dios como Él nos ama a nosotros. Parece sencillo decir, pues claro, ¿verdad? Sí, obvio. Pero esto está más profundo que lo que aparenta nomás de decirlo así, ¿verdad? Nosotros debemos buscar que nuestra respuesta al amor de Dios sea primeramente amarlo a Él. ¿Cómo vamos a vivir en amor en medio de la pandemia, en medio de la nueva normalidad? Número 1, amándolo a Él como Él nos ama a nosotros. Cuando el apóstol Pedro, ahorita que les decía, que él cuando estaba animando a la iglesia que estaba en medio de la prueba, porque el contexto del capítulo de la carta de Primera de Pedro es la iglesia en la prueba. Y les dice que ellos están viviendo esta prueba, pero esto es algo que Dios está usando porque los está preparando para esa salvación que viene. Y los orienta a que vean el final, que vean la gloria final. Pero luego les dice esto acerca de la prueba en 1 Pedro capítulo 1 versículo 6. Y es un texto que hemos leído varias veces en esta pandemia. 1 Pedro 1, 6 dice, cuando están en esa prueba, dice, en lo cual, en esa salvación, en esa herencia como hijos que hemos de recibir, dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Nos regocijamos en que tenemos la salvación del Señor y somos sus hijos y tenemos sus promesas y esa es nuestra esperanza. Pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece,
aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dice Pedro, perseveren ustedes en la prueba, abracen ustedes esa prueba, permitan que ese fuego refine su amor y su fe en Cristo, para que cuando Él regrese por ustedes, su respuesta a esa prueba agregue gloria, alabanza y honor a nuestro Señor. Y luego dice esto en el versículo 8, a quien sin haberle visto le amáis. ¿Qué dice Juan? Que nadie diga que ama a Dios que no ve si no ama a su hermano. Y aquí Pedro está afirmando que la iglesia, sin haber visto a Dios, le ama. Y a quien ahora no veis, dice, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Lo que va a sostener a la iglesia firme hasta obtener esa promesa de esa herencia final será el amor de Dios. Un amor que le tenemos a nuestro Señor, aunque no lo vemos, pero creemos en Él y nos gozamos en Él. Entonces, cuando esta nueva normalidad nos presentan retos continuos, decisiones que tenemos que tomar sobre cómo vamos a vivir como iglesia, nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿estoy amando a Dios? ¿Está mi decisión, mi respuesta, mis actitudes basadas en que amo a Dios? El otro día les platicaba yo a los pastores de un testimonio que me dio una hermana mayor aquí de la iglesia que está por su edad, está dentro de la categoría esta que la han llamado de personas más vulnerables. Y le comentaba yo, creo que un comentario que le hice fue algo así acerca de cómo estábamos nosotros preocupados por las personas que están en mayor aislamiento y que tienen mayor riesgo, son más vulnerables a un contagio. Y ella me contestó esto, me dijo: pastor, no se preocupe por nosotros. Y dijo: nosotros tenemos al Señor. Y lo dijo con una seguridad, con una firmeza, porque ama a un Dios que no ve y su seguridad está fundamentada en ese amor. Lo dijo celebrando con gozo el decir: yo tengo a Cristo, yo amo a mi Cristo, yo amo a mi Señor y tengo esa seguridad. O sea, ella no estaba viendo sus circunstancias, ella estaba midiendo sus circunstancias sobre la base de que amaba a su Señor. Y nosotros tenemos que evaluarnos esto, o sea, mi respuesta a esta prueba. Si estoy en ansiedad, si estoy en angustia, si estoy en temor. Dice la Escritura, el amor echa fuera todo temor. Si estoy en incertidumbre, si estoy triste, pregúntate si tu respuesta está basada en el amor a Dios. No podemos, hermanos, vivir sobre la base de las circunstancias sin tener este elemento perfectamente bien definido. Las cosas que vengan, las cosas que suceden, las cosas que nos presente esta nueva normalidad en las cuestiones prácticas, en términos de nuestra seguridad física, en términos de las dificultades, en términos de la separación, en términos de tener que hacer cosas diferentes. Nos va a afectar nuestra comodidad, nos va a afectar nuestras necesidades, va a afectar muchas cosas, va a afectar nuestra economía. La pregunta es si nosotros vamos a responder siempre diciendo: pero yo tengo a mi Señor y yo amo a mi Señor, y eso es lo que me sostiene hasta el final. Eso es lo que nos va a llevar a obtener como resultado la salvación de vuestras almas. Así es como vamos a perseverar, amando a nuestro Señor.
Entonces siempre debemos empezar con esta pregunta. ¿Cómo puedo responder a lo que se venga? Y ahorita no tenemos tiempo de ver todas las posibilidades de lo que se puede venir. ¿Cómo puedo responder de tal forma que esté amando a mi Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma? Probablemente, ¿verdad? Las respuestas, si yo estoy amando a mi Señor, yo voy a obedecer a mi Señor. Si yo estoy amando a mi Señor, yo voy a gozarme en el Señor. Yo voy a confiar en mi Señor. Yo voy a estar firme en mi Señor. Si yo amo a mi Señor, entonces yo voy a alabar y adorar a mi Señor en medio de toda circunstancia. Yo voy a honrarlo, voy a procurar, ¿verdad? Que mi vida esté enfocada en Él y no en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay una segunda dimensión en esta respuesta, en esto que nos está diciendo el apóstol Juan, ¿verdad? Que si nosotros somos de la casa de Dios, somos de la familia de Dios, ¿cómo hemos de vivir fundamentados en el amor? Número 1, amándolo a Él como Él nos amó a nosotros. Y número 2, amando lo que Él ama. Amando lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? Él ama a su iglesia. La iglesia es lo más amado de Dios en el mundo. Y eso nos lo dice Juan, porque nos está diciendo que nosotros entonces, si amamos a Dios, debemos amarnos como Él nos ama a nosotros. Si Dios nos amó al grado de enviar a su Hijo a hacer propiciación por nosotros, esa es la magnitud, esa es la medida del amor de Dios por su iglesia. Yo puedo afirmar claramente, lo más amado de Dios en el mundo es su iglesia. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo a morir por ella. Cristo ama a la iglesia y la cuida como su propio cuerpo, la sustenta, la protege, la nutre. Y entonces así es como nosotros debemos amar al hermano. Si yo amo a Dios, no puedo aborrecer a mi hermano. Si yo amo a Dios, tengo que amar también a mi hermano, dice la Escritura. En la prueba, lo que las pruebas hacen, hermanos, es que están probando nuestra tendencia a centrarnos en nosotros mismos. La prueba nos tienta a ensimismarnos, y el ensimismamiento no es más que una expresión del egoísmo. Y ya habíamos hablado que para perseverar en la fe necesitamos desechar el egoísmo, necesitamos reconocer que la carne, nuestra carne en automático va a estar buscando, piensa en ti, piensa primero en ti, piensa en tu necesidad, piensa en tu seguridad, piensa en tu comodidad. Nosotros tenemos que amar a nuestro hermano. La tentación cuando pensamos en nosotros mismos es no pensar en familia. Las familias cuando caen en la disfuncionalidad, cuando ya no funcionan las familias, es porque elementos de la familia están pensando solamente en ellos mismos. Se desconectan de la familia, ¿verdad? No quieren saber nada de la familia, no quieren participar como familia. Y nosotros como hijos de Dios, como miembros de su familia, miembros de su casa, no podemos pensar como individuos aislados. Siempre debemos tomar en cuenta el bien de la familia. Siempre tenemos que vivir pensando en la familia, amando al hermano, eso es lo que es. Si nosotros no entendemos que somos una familia y que Dios nos ve así, vamos a caer en ese cristianismo individualista que no es cristianismo. Un cristianismo que se basa y que dice nomás yo y Dios, yo estoy bien con Dios. Yo no necesito la iglesia, yo estoy bien con Dios. Ese no es cristianismo. Porque Cristo no vino a salvar individuos aislados. Cristo vino a formar una familia. Y así como es absurdo que un hijo venga con sus padres y diga, oye, es que yo no soy miembro de esta familia, yo quiero vivir mi propia vida. A mí no me importa la familia, yo quiero hacer mi vida ya lejos.
Tú dices, el padre, imagínate el padre que le diga a un hijo eso, a un papá, el papá va a estar desgarrado. Va a decir, pues, ¿cómo? Si nosotros te trajimos al mundo, si nosotros te hemos cuidado, te hemos alentado, y ahora tú dices que quieres hacer tu vida separado de tu familia. No, la familia tiene que pensar como familia. Y esas frases siempre oímos a veces en los funerales, cuando está la familia, se murió uno de los miembros principales que unía a la familia. A veces se muere la mamá o se muere el papá y esos eran el centro que mantenía la familia unida. Y siempre oímos a los hermanos y entonces hay que mantenernos unidos, no porque ya se haya muerto papá o se haya muerto mamá, entonces nos vamos a separar. Hay que hacer un esfuerzo por estar unidos, por pensar en la familia. Piensen en la familia. Bueno, yo les voy a decir, en la nueva normalidad nosotros tenemos que pensar en la familia. Tenemos que pensar en que tenemos que amar a nuestro hermano. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿ves a la iglesia como tu familia? ¿Como tus hermanos? O más bíblicamente, ¿amas la iglesia como tu familia? ¿Amas la iglesia como tu familia en Cristo? ¿Amas a los hermanos como si fueran tu familia? Hijos del mismo Padre, coherederos de las promesas de Dios, tus compañeros de la eternidad. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar lo que Él ama, debemos amar a nuestros hermanos. Y acuérdense que ya hablamos, ya no me acuerdo exactamente cuándo lo hablamos, cuando estuvimos hablando creo que del evangelismo, que decía, ¿cómo describes el amor? ¿Cómo tienes amor por el prójimo? Y la Biblia dice que el amor se lo puedes tú definir de esta manera, considerando los intereses de la otra persona como más importantes que los tuyos. El amor es la bomba atómica contra el egoísmo. Cuando tú estás pensando en ti y dices, no, pero yo sí quiero amar a mi hermano, en ese momento cae la bomba atómica. No puedes tú estar pensando en ti y querer amar al hermano. Para poder amar tenemos que pensar en los demás. Entonces, híjole, considera el interés de los demás como más importantes que nosotros. Va a ser un verdadero reto, eso es una verdadera prueba. Si estamos nosotros enfrentando una situación en donde tenemos que pensar en nosotros, en nuestra salud de nuestros hijos o en nuestra salud de nuestra esposa. Tenemos que pensar cómo nos protegemos, cómo nos aseguramos, etcétera, etcétera. Y luego está esto, pero si me amas, tienes que amar a tus hermanos. Si me amas, tienes que amar a tus hermanos y eso implica pensar en los intereses de ellos, no nomás en los tuyos. Entonces, si la primera pregunta que les hacía yo es ¿cómo vamos a responder de tal forma que nuestra respuesta esté basada en amor a Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas, etcétera? Ahora tenemos que hacernos la pregunta si cómo vamos a responder y si esa respuesta también está tomando en cuenta el amor por la familia de Cristo como más importantes que mis intereses personales. Entonces, si yo tomo una decisión de participar, no participar, de asistir o no asistir, de contribuir, de servir, de cuidar a los demás, etc. Si estoy tomando una decisión para participar o para no participar, tú tienes que preguntarte, ¿y esta decisión expresa mi amor entrañable por mis hermanos? 1 Pedro 1:22 dice así, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Tenemos un amor sincero, honesto, no fingido. Amaos unos a otros, y luego pone este adjetivo, entrañablemente, de corazón puro, de veras, sinceramente y de adentro, o sea que lo sientes.
Esta descripción más adelantito en el capítulo 4, primera de Pedro lo pone así: sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Y luego lo describe. ¿Cómo es este amor ferviente? Pues este amor ferviente implica que nosotros recibamos a los hermanos en nuestra casa, que nosotros caminemos con nuestros hermanos sin murmuraciones, que nosotros, si hemos recibido algo de parte de Dios, lo usemos para servir los unos a los otros, porque hay la multiforme gracia de Dios. Estoy tomando todo esto de los versículos desde del 9 hasta el 11 en ese capítulo 4 de primera de Pedro, ¿verdad? Viene la lista. Si alguien ha recibido un don especial, algo de la gracia de Dios, úselo para servir unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya sea que hables, ya sea que sirvas, ya sea que lo que te dé el Señor, lo tienes que dar. No te puedes quedar con Él, no te puedes tú encerrar en tu casa y decir, pues sí, Dios me ha dado dones y Dios me ha dado gracia, pero yo aquí voy a estar solito. Involucra el abrirnos, involucra el ministrarnos, el servirnos, todas estas expresiones unos a otros, unos a otros. El problema que nos va a presentar la nueva normalidad es que no se puede vivir los unos a los otros, que son las expresiones prácticas de amarnos, en aislamiento. Ese es el problema. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues ese es precisamente el reto. No podemos nosotros decir, pues vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer otro. Cada uno tiene que ser responsable delante de Dios sobre cómo va a responder, pero tiene que tomar en cuenta, yo tengo que amar a Dios y yo tengo que amar a mis hermanos. Oye, pero es que no se puede, pero yo tengo que amar a Dios y Dios me ha dado de su gracia y me ha dicho, yo te di esto, dáselo a los demás. Bueno, Señor, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer si yo soy una persona vulnerable? ¿Cómo voy a servir a mis hermanos si yo no me puedo acercar a ellos? ¿Cómo voy a mostrar hospitalidad a mis hermanos si no los puedo llevar a mi casa? Ese es el reto de la nueva normalidad. Eso es lo que yo quisiera que todos y cada uno de nosotros consideremos, que hablemos. Porque estamos enfrentando, si el Señor Jesús nos puso en este aprieto, y su palabra no dijo, guarden la palabra, guarden todas esas verdades. Ahorita por lo pronto, pues nomás sobrevivan. Ya después que pase todo esto, pues lo vuelven a intentar de nuevo. No. Nos puso esto porque nos está probando. Y está probando si lo amamos tanto, si amamos a nuestros hermanos tanto, que vamos a buscar la manera de hacerlo. Que vamos a perseverar firmes en esto. Que el amor va a ser lo que nos distinga, amarlo a Él y amar a nuestros hermanos. Que vamos a procurar, que vamos a usar medios creativos, que vamos a de una manera mostrar nuestro entusiasmo en el amor, nuestra obediencia a nuestro Señor, nuestro servirnos mutuamente, nuestro cuidarnos mutuamente, de alguna forma que lo podemos hacer. Y eso, si me preguntan ustedes cómo exactamente lo voy a hacer cada una de estas cosas, yo les puedo decir, todavía no sé. Pero yo estoy convencido que si ese es nuestro corazón, si ese es tu corazón, decir, Señor, yo quiero amar a mis hermanos. Yo quiero amarte y amar a mis hermanos. Dime cómo le hago. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo tiene una manera. Yo estoy seguro que Él lo puede hacer. Yo estoy seguro que lo podemos vivir y podemos ser la familia de Dios y perseverar en ese amor de hermanos. Si lo buscamos con ese corazón. Ese es el reto, hermanos. Por eso es que
estamos tomando estos miércoles para hablarlo y para que lo veamos desde antes. Y que ahorita pues estamos en casa, pero va a llegar el día en que vamos a tener que abrir las puertas. Y vamos a tener que buscarlo y vamos a tener que salir. Ya viene. Yo la siento, ya viene. Y yo quiero que respondamos en este amor como la familia de Dios. Vamos a orar. Padre, verdaderamente, Señor, que nos has puesto una prueba, Señor, que queremos que nos cambie, que queremos que esta prueba nos refine, Señor, y que traiga refinamiento a nuestro amor, purifique nuestro amor para que sea un amor sincero con un corazón puro y que sea un amor entrañable por nuestros hermanos. Si tú has dicho, Señor, que en esto van a saber el mundo que nos amamos, que somos tus discípulos por medio del amor que nos tengamos unos a otros, oh Señor, que el mundo vea un amor entrañable, un amor real, un amor sincero. Un amor aún en medio de una pandemia. Señor, que el egoísmo en nuestras vidas sea destruido. No sabemos ni cómo, pero no queremos actuar. No queremos actuar, Señor, en base a nuestro egoísmo. Queremos actuar como familia. Queremos ser tu familia, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a poder serlo, poder vivirlo, poder glorificarte, Señor, de esta manera. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.